tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Comprendo que hace un día fantástico para estar en otro sitio, pero estoy seguro que estos dos ponentes que tenemos aquí nos van a remediar y a justificar la asistencia. Bueno, estamos, como sabéis, dentro de los lunes de actualidad. El Colegio Notarial trata de abrirse a la sociedad para hacernos eco de otros temas que son también muy colaterales a la notaría y que nos interesan tanto como notarios como ciudadanos, como personas que estamos inmersas en la sociedad. En esta ocasión vamos a hablar de la empresa, para adentrarnos en el mundo de la empresa, en el concepto de empresario, que es la empresa, conceptos que hoy están también, como sabéis, pues muy en solfa, ¿no? Hablaremos a lo mejor del tema de Ferrovial, el tema de Mercadona, en fin, todas estas cosas que están diciendo sobre las empresas, los empresarios, qué es lo que debe ser una empresa, cómo se debe comportar el empresario, qué actuación debe tener frente a su país, en fin, estos conceptos, estos temas yo creo que son importantes y yo creo que tenemos dos personas que nos van a ilustrar mucho sobre todos estos conceptos. ¿Qué es la responsabilidad social corporativa? ¿Cómo se incardina la empresa dentro de una economía nueva, una economía cambiante, con grandes retos telemáticos, informáticos, etcétera? Para eso contamos pues con un ingeniero y un economista. Además, hemos tratado de tener dos personas con unas diferencias de edad, ¿no? Estábamos ahora discutiendo sobre si pertenecemos al baby boomer o no. Don Francisco y yo creo que sí, pertenecemos al baby boomer, y este señor yo creo que nos supera ampliamente en edad, ¿no? Millennial, es millennial, efectivamente. Empezaremos por aquello de la... No sé, que hay una... Esto que está... Marta, mira a ver... Ahora, ya parece que se ha ido. Qué efectiva, ¿eh? Así de levantarse. Sí, se ha levantado. Bueno, empezaremos por la biografía del más... la persona más antigua, yo creo que por aquello de la dignidad y gobierno... Intuyes que soy yo, he visto Intuyo que eres tú, sí, intuyo que eres tú. Bueno, como veréis, Paco, Francisco Román es un viejo amigo mío, con lo cual me permite todas estas licencias que me estoy tomando. Bien, Francisco Román es un ingeniero de telecomunicaciones, doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor del Departamento y Dirección Estratégica del IES. Es uno de los dirigentes históricos del sector de las telecomunicaciones en España. Comenzó trabajando en Sainco, ocupó distintos cargos en Hewlett Packard, fue consejero delegado de Microsoft y ha tenido también diversos cargos en Vodafone, donde ha sido desde director general, consejero delegado y presidente. Actualmente es presidente de la operadora de fibra neutra Lyntia Networks y del broker de seguros de la banca Más. Asimismo, yo también me gustaría resaltar su aspecto social, porque es un hombre que siempre ha estado muy preocupado por la faceta social, no solo en su aspecto personal, sino también en lo que han sido las empresas en las que él ha participado. Actualmente es presidente de la Fundación Teaming, que utiliza la tecnología para recaudar fondos con fines sociales. Es miembro del Consejo Asesor de la Universidad Europea de Madrid, es miembro del Círculo de Empresarios y de la Asociación para el Progreso de la Dirección y también ha sido miembro del Patronato de Cruz Roja Española. También ha sido mucho tiempo presidente de la Fundación Seres, que tiene, como sabéis, más de un centenar de empresas y que promueve el compromiso de las empresas en la mejora de la sociedad, con actuaciones responsables, alineadas con la estrategia de la compañía y generando valor para todos. Adrián Jofre es economista por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es máster en negociación y resolución de conflictos por la Universidad de Columbia, siendo actualmente el vicepresidente de la sección española de antiguos alumnos de esta universidad. Junto a Ignacio Corredor, el periodista, fundó poco antes del confinamiento la consultora estratégica B. Bartlett, en homenaje a la serie política, ¿no? Parece ser el nombre, lo habéis escogido en homenaje a la serie política de todos los tiempos, el ala oeste de la Casa Blanca, y actualmente es su presidente de la consultora. También ha participado en el programa de negociación de la Facultad de Derecho de Harvard y el pasado año también fue alumno de Georgetown, participando en el seminario de liderazgo que organiza esta universidad con jóvenes de todo el mundo. Es además profesor asociado en el ámbito de la negociación en ESADE, en el Instituto de Empresa y la Escuela de Diplomática, y ha colaborado también como investigador en el Instituto Elcano. Y también quiero resaltar que tiene un activismo también social importante, perteneciendo al Consejo Asesor de Bloom Venture Company Builder, dedicada a crear empresas sociales para mujeres, y del Planet for All, el programa de ONG de ayuda en acción que agrupa también a jóvenes activistas europeos preocupados por la
emergencia climática. Pues sin más preámbulos y recordando que al final pues, podemos hacerle preguntas a nuestros ilustres invitados, os dejo con ellos para que en un mano a mano procedáis a desbrozarnos un poco todas estas cuestiones. Pues muchas gracias. ¿Le doy? Venga, pues vamos. En primer lugar, bueno, agradecer en nombre de ambos la invitación al Colegio de Notarios de Madrid. Muchas gracias a la organización y por acogernos hoy aquí. Resaltábamos antes en el pequeño corro que el colegio ambicione participar del debate público y participe de la actualidad es fundamental, es temas que os tocan de forma directa y agradecemos pues, generar este tipo de espacios de diálogo donde podamos coincidir personas como Paco y yo, que si no probablemente pues, quizá hubiéramos coincidido más tarde, pero seguro que hubiéramos coincidido. La petición, ¿no?, que se nos realiza es hacer una especie de jam session. Si os gusta el jazz, a mí mucho, pues lo que se pretende es que aquí cada uno un debate que genere contenido, ¿no?, y que genere discrepancia también, porque al final, pues, para darnos la razón, y os puedo asegurar que coincidir con Paco es muy fácil, ¿no?, y estar de acuerdo con Paco es muy fácil, pues poco interés podría suscitar esto, con lo cual intentaremos un poco quedarnos con aquellos temas más polémicos desde dos visiones diferentes, ¿no?, desde dos visiones generacionales diferentes, que es lo que reza el subtítulo de la charla de hoy. La suya, ¿no?, es de una posición pues, consolidada, desde luego, trabajando en grandes empresas multinacionales del ámbito de las telecomunicaciones, y la mía pues, más modesta, incipiente carrera profesional, fundador de una pequeña empresa de ámbito nacional de consultoría que llevamos 3 años y que somos una pyme, una pequeña y mediana empresa. Con ganas de polemizar, como decía, y de empezar este debate, y he tenido que darle vueltas porque pues quería romper, ¿no?, el marco, porque yo creo que es un poco lo que se espera del joven, ¿no? A veces hay como hay una aspiración a querer romper, que hablaremos de ello sin caer en el adanismo, en el edadismo, ¿no? Pero yo hago la enmienda a la totalidad ya del planteamiento de la sesión y empiezo por ahí. Porque creo que hay un sesgo generacional en el planteamiento de la cuestión, ¿no? O sea, la responsabilidad de la empresa española, propósitos, retos y compromisos. Y es justamente el elemento de la responsabilidad lo que me suscita un debate, ¿no? Creo que planteamientos como el de la RSC inicialmente, ¿no?, la responsabilidad social corporativa, planteamientos como los ODS, ¿no?, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y luego la ESG, ¿no?, en el fondo son todo planteamientos que han quedado atrás después de la pandemia y después del COVID. Creo que vivimos en un nuevo paradigma, que ha habido un cambio de paradigma a través de la crisis del COVID y que deja atrás todo este tipo de planteamientos en el que, en el fondo, y voy a ser un poco incisivo aquí, la lógica general era, no, yo soy una empresa que generó mucho dinero, ¿no?, y que tengo mucha actividad y genero mucha facturación, y cuando a final de año doy unos resultados y me sobra pues, algo de dinero, pues lo invierto, lo dedico, lo destino, ¿no?, a algún tipo de actividad con un impacto social. ¿Y por qué digo que la crisis de la pandemia cambia este paradigma? Bueno, fundamentalmente porque en pandemia nos damos cuenta que en esta ocasión, en la crisis de la pandemia, no podíamos salir con mayores desigualdades como ocurrió en la crisis del 2008. Es decir, en esta crisis las empresas sí que se plantearon qué modelo social quiero que exista en mi país y qué puedo hacer y qué puedo aportar para contribuir a ello. Y me parece especialmente relevante, ¿no? Vimos ejemplos pues, de empresas de distribución que ponían a disposición de la administración pública sus hubs de distribución, sus almacenes. Vimos compañías aéreas que fletaban aviones que iban a buscar respiradores y mascarillas hasta el fin del mundo para poderlos traer, ¿no? Vimos como empresas de vinos se dedicaban a hacer gel hidroalcohólico. Vimos cómo realmente el ámbito empresarial dejó a un lado ese yo gano mucho dinero y luego reparto, ¿no?, y decidió, y esto para mí quizás la clave angular, alinear su objeto social, de lo que los notarios sabéis bien, ¿no?, es ese campo de describir el objeto social con el objetivo social de la empresa. Esto no va de yo soy una empresa de distribución y mi envasado contamina y después a final de año limpio en 100 playas plásticos que recojo. No, esto va de no contaminar en origen, ¿no? Esto no va de ser una empresa energética y hacer mucho margen con la venta de energía y luego al final del año patrocinar un equipo de fútbol en el África subsahariana con mi camiseta. No, esto va de abaratar los precios de tu energía en aquellos colectivos más vulnerables, ¿no? Esto no va de ser una banca y marginar mucho y luego al final dar el premio PYME, ¿no? Va de ayudar a aquellas pequeñas y medianas empresas que necesitan financiación en un momento determinado o que necesitan pues, unas moras en su pago de alquileres durante la pandemia, que fue otro ejemplo que vimos, ¿no? Y yo creo que esto
Yo soy millennial, decíamos antes, la generación que viene por detrás mío es la Z, y el último estudio de Deloitte, que es la empresa que hace este tipo de estudios generacionales, de este último año, 2022, decía que un 80% de la generación Z, disculpad, la que viene por detrás mío, tiene en consideración en sus hábitos de consumo este tipo de aspectos. Y para mí esto es clave y es diferencial, y te pregunto qué opinas, ¿no?, de toda esta RSC, de todos estos ODS y todo este ESG que se ha venido haciendo durante años, que desde mi perspectiva es el fin, se ha acabado, no lo queremos, no nos gusta. Vale, bueno, lo primero, me uno a tu... ¿Se oye bien? ¿Se oye? Sí. Me uno al agradecimiento que has expresado. A mí me parece que es un acierto que tengáis estas jornadas. Me parece que es un acierto que el planteamiento que hayáis hecho sea intergeneracional. Pedro, que es un hombre verdaderamente avispado, ha descubierto enseguida que yo era el mayor, y tal. Es decir, me corresponde la parte, como has dicho, consolidada. Esto me ha gustado mucho porque creí que ibas a decir conservadora o algo así. Lo de consolidada está bien. No he dicho ni antiguo, ni mayor, ni... Por eso, he dicho consolidado. Por eso. Hombre, yo no puedo evitar mirarte con envidia, ¿no? Porque tú estás abandonando lo que decía Cernuda, los años esbeltos en los que la vida es solo futuro, ¿no? Y entonces, también diría, en un intercambio intergeneracional de puntos de vista, el más importante es el tuyo, porque el futuro está ligado a ti y a los tuyos. Y suerte que tienes una generación por detrás, porque tienes tan poca edad que podrías no tenerla, quiero decirte, ¿sabes? Entonces, eso es lo que decía Mishima, ¿no? Que es que cuando eres mayor y te das cuenta de que cometes errores, etcétera y tal, tienes que caer en la cuenta de que la opinión de la juventud es más sabia y más honesta, lo cual no quiere decir que sea más acertada. Entonces, lo que podemos aportar los consolidados es eso que es una visión que el tiempo va acumulando y lo llamamos experiencia y puede estar llena de errores, y después también la vida que te da mucha perspectiva, ¿no? Yo, como tú contabas nuestras vidas, a mí la que me impresiona es la tuya, porque tú estás en un montón de sitios con muy pocos años. Joder. Quiero decir que yo haya estado en muchos sitios es normal, porque no tengo muchos años, ¿no? Pero una cosa que sí que hago desde hace tiempo es ampliar lo que pueda ser mi atalaya de observación, ¿no? Participando en asociaciones empresariales. Por ejemplo, estoy en el Círculo Empresarios, que es un think tank, un centro de pensamiento, y allí presido el grupo de ESG y el del observatorio de esto, o he presidido, como dice, la Fundación Seres, y todo este tipo de cosas me amplían la perspectiva. Así que supongo que eso es lo que puedo aportar. Y tú dices, la RSC, me gusta cómo lo dices. Dice, ya está, ya no lo queremos. Y yo te digo, la vida no puede verse a base de fotogramas aislados. Tienes que ver una película y tienes que ver una continuidad y tienes que ver una historia. Entonces, si ves el papel de las empresas, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, la empresa es motor de desarrollo, y en la evolución de los últimos 250 años y lo que podemos llamar capitalismo, de que es donde se ha generado verdadera prosperidad, libertad y tal, y estamos hablando de ciertas partes del mundo, la empresa ha sido fundamental. En la empresa existía un enfoque, ese es lo que se suele decir de Milton Friedman, y esto que decía, el verdadero objetivo de la empresa es sus beneficios. Y todo lo demás, o sea, asumiendo que cumple con la ley y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y todo lo demás, pues está bien, pero lo que tiene que hacer es ganar dinero. La empresa tiene que ganar dinero. Pero la historia de la empresa y de su contribución y su relación con el medio ha ido cambiando, y es donde aparece RSC, ESG, y ahora vamos a eso. ¿Por qué ha ido cambiando? Porque el desafío y toda la historia del mundo, esto es lo que nos cuenta Toynbee con el estudio de la historia y tal, es cómo respondes a distintos estímulos, y esa es la historia de los pueblos. La intervención de la empresa también se caracteriza por cómo ha tenido que ir respondiendo a los desafíos y a los estímulos. Y eso se ha ido haciendo cada vez más complejo. ¿Por qué? Porque en un mundo más rico en aferencias, el número de grupos de interés, de stakeholders, ha ido creciendo, y eso no es trivial. Una empresa no crea solo valor económico. Una empresa, y esto pasa con las personas también, va dejando una huella en todas sus acciones. Y la sostenibilidad de la empresa está ligada al valor de esta huella, porque si tu huella no es positiva, tu legitimidad para operar va a ir desapareciendo. Esto es muy importante entenderlo, es decir, hay una vez me dijo Juan Verde, ¿os suena Juan Verde, que fue asesor de Obama y tal? Dice, para nosotros el concepto de sostenibilidad es muy sencillo, hablando de empresas, es ganar mucho dinero mucho tiempo. Pero para ganarlo mucho tiempo, tú tienes que ligar con el medio, tienes que contribuir positivamente y tienes que escuchar a ese medio. Y entonces, claro, en el medio están los distintos grupos de interés. Tú has citado uno, has dicho los clientes,
los consumidores jóvenes que no queremos consumir, no quieren consumir de una empresa que pueda estar tildada de no sé qué, o que no tenga un comportamiento responsable en distintas... Esto es verdad. Eso todavía no es muy positivo, en el sentido de que no responde muy positivamente, pero sí, en sensu contrario, es ferozmente negativo como te pillen en algo. Es decir, que se castiga mucho el incumplimiento, aunque no se premie tanto la distinción positiva. Pero yo añadiría que se castiga también mucho aquellos comportamientos que pretenden aparentar algo que no es realmente intrínseco al negocio o la actividad. Completamente es decir, de acuerdo. El greenwashing, el whitewashing, el pinkwashing, el rainbowwashing. Una cosa buena de crisis como la de la pandemia en este sentido es que te quita lo que es el falso marketing de en medio. Y te desnuda de esto. Pero sigo con esto, a ver si no me enrollo demasiado, ¿no? Entonces, lo que va apareciendo es la RSC, que es responsabilidad social corporativa, que es ese diálogo con los distintos stakeholders para comprender el mundo y para poder dar satisfacción en distintas dimensiones, que ya no es solo el de los accionistas. Y esto no es una cuestión de altruismo, es una cuestión de interés. Las empresas que no hacen esto simplemente tienen comprometida su legitimidad para el futuro, su existencia. Y eso va variando, lo que pasa es que luego va evolucionando y entonces las empresas empiezan a comprender la historia esta de la creación de valor compartido, que está muy verbalizada por Michael Porter y tal, que es la importancia de generar valor allí donde opero, porque ese valor retorna y me crea mi valor también. Es decir, la creación de un cierto círculo virtuoso en este sentido, ¿no? Y decía lo del fotograma frente a las fotos, porque no puedes decir la RSC se ha acabado. Bueno, la RSC entendida como greenwashing o una cosa de este tipo, más vale que se acabe, claro. Pero la RSC entendida como diálogo con los stakeholders para comprender tu situación y basar tu estrategia en ello, esto continúa y ojalá que continúe. ¿Sabes? Y perdona, acabo ya con esto porque me parece que es muy importante. A ver, la relación de una empresa con el entorno va a través de su estrategia. Es decir, una empresa tiene que tener una misión, tiene que tener una ambición, una visión, una serie de cosas y tal. Y el entorno, hay un entorno macro, que es la economía, que es un entorno micro, que son tus competidores y tal. Y la relación con esto es la estrategia, que es cómo lo articulas. Cuando hay cambios en el entorno, has de cambiar la estrategia. Y cuando formulas la estrategia, lo primero es comprender bien el entorno, para luego elegir tu posicionamiento, es decir, dónde vas a jugar, cómo vas a ganar, qué capacidades diferenciales quieres desarrollar, para ver qué necesidades tienes en cuanto a recursos, etcétera, etcétera. Y esto, digamos, es una secuencia. Pero es que la empresa, para comprender ese mundo, tiene que tener ese diálogo mucho más rico, porque si no es que no lo comprende. Entonces, la RCS, que luego ha derivado en el ESG, porque hay 3 dimensiones, bueno, luego hablamos de ello. Gobernanza, la sostenibilidad. Sí, es que no quería seguir enrollándome, ¿no? Pero esa evolución continúa y es bueno que continúe. Y luego, si quieres, hablamos más del efecto de la pandemia en esto. O sea, ¿hacia dónde ambición? Creación de valor compartido. Yo creo que es una tesis que está muy establecida. Pero yo un paso más allá. Esto va de buscar una licencia social. O sea, yo creo que durante muchos años se ha asumido que una empresa con que pagase sus impuestos, generase sus bienes o servicios y generase empleo ya era, la panacea, ¿no? Ya debía ser respetada, reconocida, premiada o tratada bien por los diferentes stakeholders. No, es que ese es justamente el planteamiento. Creo que durante muchos años los hombres de negocios, porque han sido hombres la mayoría, tenían unos departamentos muy colaterales de comunicación, de marketing y de RSC, donde aquellos eurillos que pues, se decidía y se tenía bien desde una perspectiva muy marketingiana, desde una perspectiva muy de ventas, desde una perspectiva muy comunicativa, se alocaban esos recursos para pues, hacer una comunicación y una proyección. Pero justamente mi crítica es esa, o sea, es que debe introducirse estos elementos de alinear el objeto social con el objetivo social en las dinámicas propias del negocio, en la actividad propia del negocio, en pensar, yo que opero en esta sociedad, ¿qué puedo aportar más allá de pagar mis impuestos, generar empleos y proporcionar un bien o un servicio en esa economía? O sea, creo que debemos ambicionar más, porque si no las consecuencias son las que son, y las consecuencias son, bueno, pues que no tenemos en consideración ciertos
stakeholders, que no tenemos en consideración ciertos compromisos medioambientales, ¿no? Porque el cortoplacismo del negocio pues, genera que la prioridad máxima sea esa generación de beneficio, ¿no? Sí, fíjate, yo te decía, hay que atender a varias dimensiones y estos son los distintos stakeholders, porque es que esto es de cajón. Es decir, si a ti no te preocupa qué es lo que le preocupa a tus clientes, en este sentido, el ejemplo que tú decías, vas a ir de cráneo, porque es que simplemente no te van a comprar, etcétera, etcétera, ¿no? Si no te preocupa los empleados o qué les importa a los empleados, en un momento en el que luchas por el talento constantemente, también vas a ir de cráneo. Claro. Es decir, esto es lógico. Pero apuntas a una cosa que es profunda e importante. Una empresa, yo decía antes, modelo Milton Friedman, ¿no? Lo primero que tiene que hacer, lo más importante es ganar dinero. Ganar dinero, ya hablamos de cumplir las leyes y todo esto por supuesto. Claro, para ganar dinero tienes que complacer a tus clientes, si no esto no funciona, etcétera, etcétera. Y no es mal invento, pero no es suficiente, no es suficiente. Hoy día lo que hay poca discusión es que una empresa tiene que tener, y vuelvo a este planteamiento de la huella, tiene que tener un propósito que está más allá del negocio mismo. Esa es la razón de existir. El por qué nosotros, que formamos una empresa ahora nosotros y tal, y fabricamos zapatos y tal, el propósito es ese. El propósito será proporcionar calzados a no sé quién, gente, no sé cuántos, no sé qué mercados, y tal, y queremos cubrir una franja de gente sin recursos, y no sé qué. Tiene que tener un propósito. Y lo importante es que la estrategia conecte con el propósito. Porque si no, se produce esto que tú estás diciendo, que responde a una visión muy antigua, que es una evolución de la filantropía. La filantropía, que es una actividad nobilísima, o sea que esto no lo vamos a descubrir ni lo vamos a discutir, ¿no? Pero la filantropía consiste en que yo, de mi bolsillo, saco dinero que te lo confío a ti porque confío en tus intenciones y en tus capacidades para hacer algo que vale la pena que se haga. Eso está bien. Y hay multimillonarios que hacen eso, y eso está muy bien. Eso lo hacían las empresas, y está muy bien porque nadie les obligaba. Quiero decir que si tú dices, hombre, lo puedes decir despectivamente, pero si una empresa al final de año, oye, pues saca dinero de su caja y lo aporta construyendo no sé qué y tal, pues está bien. Lo que pasa es que el valor de ese dinero es lo mismo, el euro que yo aporto, que el euro que tú aportas, que el euro que aporta cualquiera de ustedes, ¿no? Pero si eso lo ligas a lo que la empresa hace, hay un efecto multiplicador, porque está ligado con lo que tú sabes hacer, ¿no? Yo pongo un ejemplo. Yo dirigí muchos años Vodafone. ¿Cuál era nuestra misión? Nuestra misión era más o menos facilitar la conexión entre las personas, una cosa de este tipo como se pueden imaginar. Entonces, alrededor de esa misión, una de las cosas que nos planteamos al principio, caramba, viene toda esta tecnología, la tecnología móvil y eso, qué fenomenal. Entonces todavía no sabíamos que los chavales iban a enganchar de esa manera, que no ibas a poder tener conversaciones, que en los restaurantes todo el mundo iba a estar. Quiero decir, no éramos capaces de ver eso, ¿vale? Pero veíamos las grandes virtudes y cualidades. Pero un día nos dijimos, coño, es que hay mucha gente que no va a disfrutar de esta oleada tecnológica y entonces determinadas brechas se van a aumentar. Pensábamos en personas con discapacidad. ¿Qué hicimos? Nos pusimos a trabajar en la tecnología para que el acceso a estas capacidades lo pudieran disfrutar personas con discapacidades. Y durante años y años trabajamos con todo el mundo, con CERMI, con la ONCE, luego con Ilunion, con no sé qué, con no sé cuántos, fuera de España, dentro de España y tal. Eso tenía enorme valor. Porque, claro, bueno, nosotros vemos con toda naturalidad que las personas ciegas se comunican perfectamente con los teléfonos, o personas con problemas de visión y tal. Y digo, por decir ejemplos muy evidentes, muy de los que vemos en la calle, pero los hay mucho más intrincados y tal. A mí me parece que eso responde a la conexión de la estrategia con el propósito y tratas de hacer un círculo virtuoso, porque idealmente lo que haces es desarrollar un producto que esperas que además acabe en el mercado y rindiéndote, o sea, y teniendo una rentabilidad. No siempre lo consigues, pero está esa conexión, ¿no? A mí me parece que ahí, en esa línea argumental hay una pequeña parte de trampa. Y no lo voy a llevar a tu ejemplo porque no lo desconozco tanto, ¿no? Pero cuando estas grandes empresas o cualquier empresa, ¿no?, dicen, no, yo es que ahora voy a apostar por el vehículo eléctrico, voy a apostar por el hidrógeno, porque realmente estoy convencido, ¿no?, de que es la forma de ayudar a mi país a que progrese en una dirección determinada. Bueno, ¿hasta qué punto es realmente porque quieres ayudar a tu país a progresar en una dirección determinada o es porque sabes que el futuro pasa por ahí, que tienes que asumir una posición ahí porque el negocio está ahí? Es decir, ¿hasta qué punto se hace por bondad
vamos a adaptar nuestras tecnologías a las personas con discapacidad, o hasta qué punto dices, hay un 10% de la población española que tiene una discapacidad, quiero optar a ese mercado, ¿no? O sea, y no me gusta o tampoco me siento cómodo, ¿no?, con ese tipo de planteamientos de negocio en el que se establece un artefacto narrativo o un arco en el que por el bien de la humanidad hacemos esto, cuando en el fondo es por puro negocio, porque es rentable un 10% de la población española que tiene discapacidad y porque sabes que evidentemente el futuro de las energías pasa por el hidrógeno. No porque tú estés muy concienciado con la transición ecológica, sino porque estás muy concienciado con seguir ganando dinero y ocupando una posición determinada en el mercado. Entonces, tampoco tratemos, ¿no?, al ciudadano por estúpido y le contemos que es que tenemos aquí unos grandes valores, porque en el fondo lo que somos es, estamos viendo la forma de mantenernos en nuestra posición. Y eso, de nuevo, conecta con, en el fondo de la cuestión, no alinear ese objeto social con ese objetivo social, que es un poco lo que le voy dando vueltas y vueltas y vueltas. Mira, yo creo mucho en la obligación moral de ser inteligente, ¿vale? Y creo que de lo que estamos hablando es un planteamiento inteligente. Pero es que no hay que... cuando yo cuento este relato, o sea, cuando hago este relato de la discapacidad y tal, fíjate, yo te acababa diciendo que esperábamos encontrar una nueva línea de negocio. Claro, es que esos son los círculos virtuosos que nos interesan a todos. Nos interesan a todos. Sinceramente, yo diría, si alguien, representante de una empresa, se levanta aquí y por el bien de la humanidad vamos a hacer esto y tal, yo desconfiaría. Y si estuviera en su consejo le diría, el bien de la humanidad está fenomenal, vamos a poner velas a la Virgen del Pilar, vamos a hacer todo lo que podamos y tal. Pero esto es una empresa, ¿vale? Entonces, explícame cómo nuestros fines conectan con el bien de la humanidad. Y esta es la base del propósito, que es to connect with something bigger, ¿no? Es conectar con algo mucho mayor. Eso es lo que le da sentido a la actividad de la empresa. Eso es lo que te enriquece, eso es lo que te da líneas de futuro. Y no hay nada innoble en que tú digas, claro, dices el hidrógeno cuando no sé... Pero es que hay que ser muy idiota para decir, yo voy a meterme a trabajar en los coches de hidrógeno porque por el bien de la humanidad. No, el bien de la humanidad está muy bien. Tú lo vas a hacer porque esta es una tendencia tecnológica, porque la regulación te está empujando, porque se te está acabando el mercado de combustión, etcétera, etcétera. Que son las cosas que una empresa tiene que considerar. Porque tienes que hacer cosas útiles para situaciones concretas en tu beneficio y en el beneficio del entorno. Y lo que es importante, por eso ese es el concepto de valor compartido, etcétera, es que si tú ignoras el impacto positivo en el entorno, entonces estás tirando piedras contra tu propio tejado. Todavía hay que, con perdón, desasnar a mucha gente, a mucho directivo de empresa, etcétera, para que entiendan que es algo tan sencillo como que es que en la vida lo más rentable es la generosidad. Que en la vida, cuando planeas hacer algo en beneficio de otros, lo normal es que tú puedas recoger beneficio, ¿sabes? Y a eso me refiero. Ahí estoy de acuerdo y quizá con un punto de ambición diferente, ¿no?, sobre una licencia social más que un valor compartido. Creo que compartir a veces no se comparte desde una misma posición, esa posición justa, pero yo creo que compartimos una visión general. Yo te quería preguntar, por avanzar por ir avanzando, ¿no?, tocando diferentes aspectos que puedan ser de interés para la audiencia. Yo creo que en el título de la jornada hay una cuestión implícita, ¿no? El que tú impugnas. Sí, el que impugnas, el de la responsabilidad de la empresa, ¿no? Sí. O sea, ¿qué opinas de la meritocracia? Porque yo sí creo que hay un cambio, hay un clivaje generacional muy importante sobre lo que opinamos de la meritocracia. Creo que los boomers, ¿no?, pertenecéis a una generación donde el leitmotiv principal ha sido, oye, yo me esfuerzo mucho para trabajar mucho porque eso es lo que me permitirá llegar lejos y crear un ascensor social, ¿no? Y la generación Z y la generación millennial nos hemos encontrado que somos la más formada, sin embargo tenemos en toda la OECD el doble de la tasa de paro del resto de generaciones, ¿no? Con lo cual ha habido como, se ha pinchado ahí, se ha roto algo, señores. O sea, y esto es relevante porque esto implica el contrato social y tiene muchas afecciones, ¿no? ¿Qué opinas después de lo que hemos visto de la meritocracia? ¿Cómo vives la meritocracia? ¿Crees en la meritocracia? Lo que pasa es que no acabo de entender la pregunta de creer en la meritocracia. No sé muy bien a qué te refieres. La meritocracia, en el fondo, el objeto tiene redistribuir la riqueza, ¿no?, según el esfuerzo entre aquellos componentes de una sociedad. Vale. Es decir, ¿tú crees que si te esfuerzas mucho llegas muy lejos? Yo no creo. ¿Te entiende? No, entiendo. Esto es lo que decía Labrillère, ¿no? Definid y no disputaréis, ¿no? Y tal, porque no sabía si te referías a eso o la meritocracia como
como gestión de talento en las empresas, etcétera. Creo que puede estar vinculado. No, ¿eh? está Puede relacionada, ser, pero tu enfoque es mucho mayor. Es mayor. Tiene que ver con la justicia. Con la justicia social, con la responsabilidad social de las... O sea, sí. ¿El mundo es justo? ¿El mundo? No. Ahora, ¿hemos sido capaces en la humanidad de generar sistemas o crear sistemas que van generando más justicia? Sí. Y nosotros tenemos la suerte, yo estoy convencido, de que vivimos en el sistema que más justicia ha creado. ¿Qué estamos viviendo nosotros ahora mismo? Por ejemplo, creciente desigualdad en nuestro entorno. No en el mundo, ¿eh? En el mundo la igualdad... Entre países se reduce, sí, quiero decir... pero intrapaíses aumenta. Eso es. La lacerante para nosotros es la nuestra, es porque aquí es donde te puede crecer y tal. Y podrías decir muchas cosas, alguna de ellas cínica, como no nos debe preocupar la desigualdad, sino la pobreza, que algo de verdad tiene, quiero decir, porque si somos muy desiguales, pero todos miserables, o todos muy iguales, pero todos miserables, no sé si esto... Esto es importante porque tenemos que encontrar sistemas que generen sociedades capaces de generar riqueza y no sociedades meramente extractivas cuyo afán es la distribución de la riqueza. Esto, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo, hay mentalidades, no digo ideologías, pero hay mentalidades y hay actitudes que piensan que esto de la riqueza es una tarta de un tamaño determinado, o cuando entras en un mercado, esto le pasa a los monopolios, lo digo porque yo me paso la vida compitiendo con una compañía como Telefónica, ¿no? Le es muy difícil no pensar que el tamaño de un mercado es fijo y entonces si un competidor entra te arrebata un gajo y cuanto más coja, peor para ti, en lugar de pensar que entre ambos o con más competidores el tamaño de la tarta crece. Entonces hay que ser capaces de crear prosperidad, pero crear más igualdad, distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Creo yo en esto que dices, la vida es de tal manera que si trabajas duro y de esto te recompensa. No, hombre. La vida es mucho más compleja que eso. Para empezar, cuenta con el factor suerte. Y en el factor suerte, el punto de partida. De dónde puñetas arrancas tú y de dónde puñetas arranca otro, ¿no? Tal. Entonces, ahora, ¿que nos debemos esforzar en ir creando sistemas más justos, sociedades más justas? No cabe duda. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es lo que nos cuenta Harari, que dice, en un momento que teníamos una cierta continuidad de desarrollo en nuestra sociedad, estoy hablando, ¿no? Sociedad capitalista, socialdemócrata, etcétera, etcétera, un poco lo que nosotros hemos conocido, ahora nos enfrentamos, como todo el mundo, a dos desafíos, una conjunción de dos desafíos enormes. Uno es el riesgo de colapso ecológico, a ver quién lo niega. Bueno, el caso es que hay quien lo niega, pero vamos. Sí. Y el otro es la disrupción tecnológica. Y la disrupción tecnológica nos lo está cambiando todo. La distribución de los empleos, la asociación entre formación y no sé qué, la percepción de lo que es riqueza, lo que no es riqueza, la percepción de dónde puedes jugar para ganar y tal, ¿no? Y estos son los desafíos a los que nos hemos de enfrentar ahora. Por eso, a mí me parece que es importante que haya, por ejemplo, tú has mencionado antes de pasada los ODS. A mí me parece que los ODS son muy importantes. Uno puede decir, esto es como la ONU, que no sirve para nada. Bueno, pues no es verdad, es mejor que exista que no exista. Entonces a mí me parece que es la primera vez que la humanidad tiene un marco de referencia para todos, para las organizaciones, para las empresas, para no sé qué, para unos objetivos que son comunes, que tienen que ver con esto, con el planeta, con el no sé qué. Entonces eso me parece importante y me parece que tenemos ese deber moral de ser inteligentes y trabajar en aras de eso, ¿no? Traía un poco a colación el tema de la meritocracia porque creo que en el fondo es, insisto, ahí hay una parte de clivaje. Comparto el análisis de clivaje, sí. de decantación en un debate, ¿no? O sea, comparto tu análisis, o sea, totalmente, pero creo que hay una parte de responsabilidad por parte de las empresas ahí también, porque la empresa tiene que preguntarse qué tipo de sociedad quiere, ¿no? Y lo que estamos viendo es fundamentalmente que es una realidad que esa meritocracia no existe, ¿no? O sea, yo tiro a lo personal, yo he visto a mi madre creer que estaba rompiendo el techo de cristal y creer que realmente tenía que trabajar mucho porque era la forma de acceder en un consejo de administración para luego encontrarse que a los 50 años, pues evidentemente, por el hecho probablemente de ser de mujer, pues ya nadie la quería en los consejos de administración, a diferencia de otros compañeros suyos hombres que, bueno, quizá la edad no era tan peyorativa y de generar la reflexión de, oye, entonces todo esto
todo esto que he hecho, todo este esfuerzo, todo esto a lo que he renunciado, en definitiva, ¿para qué? Porque el sistema no es meritocrático, y no es meritocrático desde la perspectiva de que la principal variable explicativa de pertenecer a una élite empresarial aquí en España es la renta de tus padres. De hecho, hay estudios en Reino Unido donde estudiantes que sacan mejores notas con padres que tienen rentas más bajas acceden a peores puestos de trabajo que compañeros con padres con rentas más altas y con peores notas. En Reino Unido, ¿no? Además, eso es que especialmente... En Reino Unido. En Reino Unido existe evidencia empírica. Sí, sí. En España tenemos intuiciones de que puede ser así. Lo que tenemos claro es que un 65% de la riqueza de una persona lo explica la herencia que ha recibido. O sea, eso es un hecho. Y es más, eso aceptando... La meritocracia es una gran falacia que nos han quizá incorporado para hacernos esforzarnos mucho, pero si la primera causa explicativa, el 65% de la riqueza lo explica la herencia, y la segunda causa explicativa lo explican dos loterías, que son la lotería natural, nadie escoge ser tonto, ¿no? Nadie escoge ser idiota, sino que es algo que te toca, y la segunda lotería es la social, que es en qué familia naces, ¿no? Que es tampoco algo que no escoges, ¿no? Pues menuda historia esta, bueno, ¿no? Déjame hacerte comentarios. Bueno, lo primero, efectivamente nadie elige ser tonto, pero es que nadie es tonto, ¿eh? Nadie es tonto. Descartes, cuando empieza el discurso El método, dice que le bon sens, el buen sentido es el bien mejor repartido en el mundo, porque todo uno puede envidiar la riqueza del otro, la belleza y tal, pero nadie envidia la inteligencia de otro, porque todo el mundo se concede a sí mismo un grado de inteligencia muy alto, ¿no? Bueno, esto es una broma. Pero fíjate, yo sé que tienes razón, pero fíjate, déjame que me empeñe, yo creo que es porque tengo más años que tú, ¿no? A ver. Que me empeñe en lo de la película y el fotograma. Has contado el caso de tu madre. Y eso es un caso... Sí. No, perdona. Es un caso, yo creo que muy, muy ilustrativo. Pero ahora cógete la película. Es decir, hoy esa situación ha cambiado enormemente. Es decir, las probabilidades de una mujer para llegar, bueno, a un consejo de administración, no te cuento. O sea, ¿por qué? Y es una combinación de tendencias, de presiones, de espacio, presiones, y tal, de regulación, de no sé qué, de no sé cuántos, pero el mundo va cambiando, y va cambiando en ese sentido para bien. Ahora, hay una cosa cierta, y es que si queremos sociedades justas, o sociedades más justas, tenemos que luchar por la igualdad, y la igualdad importante es la de educación y tal. O sea, lo más sangrante es que el origen te marque. Por eso lo de la educación es fundamental, que la educación no mitigará eso. No lo mitigará. Ahora, pero desde luego consigo, porque a mí parece, o sea, por el elemento, ¿no? El elemento de la renta de tus padres, pues es el que es, ¿no? Pero es que lo que es más injusto aún es si en tu casa han habido libros o no, ¿no? Eso, sí. Porque yo puedo venir de una familia que mi abuelo se arruinó en la crisis del textil, pero oye, en mi casa había libros y a la ópera nunca se renunció, ¿no? Pero eso es la educación. Totalmente. El aspecto, o sea, la herencia cultural, que a veces es incluso mucho más dañina o perversa, ¿no? Pero Adrián, sé elemento más... optimista, porque el mundo se va haciendo mucho más justo. La desigualdad dentro de España crece. El 1%. Sí, la desigualdad. Mira, el 1% de la población española más rica. Ahora, Paco, esto sí que me ha tocado. Estoy exagerando porque como estamos diciendo... Sí, hombre, sí, no, además hemos venido a polemizar. Claro, y que el auditorio pues un poco se implique en esta discusión, ¿no? Yo estoy muy preocupado porque con la entrada de la inteligencia artificial, de la digitalización, las rentas del capital versus las rentas del trabajo van a vivir un desequilibrio espectacular. Las personas que tienen dinero ahora, familiarmente han tenido dinero y que son inteligentes y que tienen una herencia cultural, van a poder optar a tener control en inversión a esas rentas del capital de la inteligencia artificial, que va a generar a mucha gente fuera del ecosistema, y aquí nadie está hablando de repensar el contrato social de este país. Bueno, y esto va a tener un impacto directo en el contrato social. Vamos a tener mucha gente fuera, sin salarios, porque han sido reemplazados por la digitalización, por la inteligencia artificial, y los que tienen capacidad de controlar esas rentas del capital se van a enriquecer muchísimo más. Con lo cual no va a ser un 1%, va a ser el 0,1%, va a tener ¿el qué? El 99% del PIB. Esto va a ocurrir. Cuando te hablaba antes de esas dos cosas que dice Harari, ¿no? Que cuando habla de la diagnosis de lo que ocurre ahora y habla de la disrupción tecnológica, yo me refiero a este tipo de cosas, que es cómo nos va a impactar la tecnología y la necesidad de repensar el contrato social. Porque el contrato social, o sea, todo desaparece si no tenemos unas coberturas mínimas. Hay un cuento muy corto, de Bertolt Brecht, en Historias del señor Keuner, que es en la depresión alemana,
un tipo, un obrero al que llevan de testigo a un juicio. Claro, en aquel momento no hay ningún tipo de prestación, ningún tipo de mitigación de la situación que tiene y tal, y le dicen, jura decir la verdad, y él dice, estoy en paro, ¿no? Y la reflexión del señor Keuner es, estando en paro en esa situación, el sistema no tiene sentido, nada tiene sentido, no hay contrato social y tal. Pero yo te insisto, a ver si soy capaz de transmitirte esto. Tú eres el que tiene pocos años, tú eres el que tiene la obligación de ser optimista, y a mí me corresponde ser el que pone el más pesimista. palos. Bueno, pesimista no lo sé, ¿sabes? Quizá yo soy más pesimista y tú más optimista porque a mí me queda mucho más que pasar por ir, ¿no? Y a mí ya para lo que me queda. Entonces, claro, ya para lo que me queda. Tú ya ves la meta, la ves cerca y dices, bueno, ahí llego bien, No, pero yo hay una veo cosa- crisis climática, impacto de la digitalización, Claro, pocos claro, puestos y de dices, empleo, yo pobreza, no- riqueza acumulada. Y tú me dices, tú, Paco, no lo vas a ver. Claro, Esto. claro, entonces a lo mejor está vinculado Bueno, con eso. Y yo creo que permíteme el optimismo- permítame la sala el humor negro al respecto. Sí, hombre, no, quiero decir el optimismo y el pesimismo es una cosa más interna. El optimista siempre tiene un proyecto, el pesimista siempre tiene una excusa y una explicación. Entonces lo que hay que tener en la vida son proyectos. Es luchar por algo que no existe para conseguirlo. Y luego mirar con perspectiva histórica, por eso te decía yo lo de los años, porque lo que no hay discusión es que el mundo mejora. Y claro, esto es como las matemáticas. A veces, si tú tienes que integrar en un periodo, sobre el eje de abscisas, en un periodo un poco razonable, porque si no, los microcambios te desazonan. Pero, ¿qué duda cabe? Quiero decir, nosotros hablamos del Imperio Romano. En el Imperio Romano, en un determinado momento, había 20 millones de romanos, de ciudadanos romanos, que vivían con 200 millones de esclavos. En el siglo XIX, a principios del siglo XIX, para que una persona tuviera el grado de confort que tiene aquí, no digo la clase media, cualquiera, es decir, calefacción, luz eléctrica, etcétera, eran personas que tenían 90 personas a su servicio. Lo cual, digo esto en el sentido de desigualdad. Coño, eso va cambiando, y va cambiando tremendamente. Ahora, ¿que hay que hacer ahí muchísimo? No me cabe la menor duda. Mira, déjame sacar uno de mis libros. Una de las Y satisfacciones... si quieres cambiamos de tema, o sea, con Sí, con esta pista que pongas... De hecho, iba a cambiar, sí, exacto, a cambiar un poco de tema, para hablar de la labor de las empresas y las cosas que pueden hacer y tal, ¿no? Y entonces, mira, Pedro comentaba que yo he presidido durante mucho tiempo la Fundación Series. Efectivamente, 2 periodos de 3 años cada uno, 6 años, que son el mandato, y lo dejé hace año y medio y me sustituyó Fernando Ruiz, que entonces dejó de ser presidente de Deloitte, y lo es ahora. Y ahí hay unas 150 empresas, está el 70% del IBEX, está el 30% del PIB y tal. Y ese es un movimiento que tiene ya unos 12 o 13 años que montamos obsesionados por el impacto social de las empresas, para que tuvieran más y mejor impacto social, ¿no? Y nosotros decimos, ayudamos a transformarse a las empresas para que su estrategia considere el impacto y tal, ¿no? Y esto. Bueno, ahí tenemos verdadera obsesión con todos estos temas, que si el contrato social, que si la desigualdad, que si no sé qué, y trabajamos o ayudamos a las empresas a trabajar en eso. Claro, que te encuentras de todo, porque el ser humano es como es, y la tribu y el colectivo es como es. Quiero decir, yo te aseguro que allí hay, si tú ves la lista de patronos, están todos nombres nobilísimos del empresariado español. Y si tú me preguntas, ¿están todos por altruismo? Yo te miro así y te digo, venga, Adrián. Ahora, para mí que estén ya es bueno. Que estén y que asuman ese discurso ya es bueno. El fin justifica los medios. A ver, eso suena un poco cínico, pero es que... Pero es lo que he dicho. Sí, no, es lo que has dicho, pero suena un poco cínico porque aísla motivaciones. Y el ser humano rara vez se mueve por una sola motivación. Es un conjunto de cosas. Es decir, nadie es completamente villano, nadie es completamente santo. Si tú en tu empresa implementas todo este tipo de cosas porque desde el punto de vista de gestión te va a ser rentable, a mí ya me va bien. Vale. ¿Sabes? Pero es que va a ser rentable, entonces mi misión es convencerte de que va a ser rentable. Si luego yo me voy pensando, Adrián, joder, es que tiene un ego tremendo, esto lo hace porque le gusta salir y ganar el premio y tal, ¿a mí qué más me da si todo es bueno para el convento? O sea, que preferiría que fueras un convencido, sin duda, ¿no? Pero que no todo el mundo va a estar... Estoy 100% de acuerdo en que a mí no me interesa combatir en la batalla de los puros, porque siempre va a haber alguien más puro que tú. Y a mí 100% de acuerdo en este punto, en cuanto a que yo nunca voy a saber por qué vocación lo haces, porque para mí va a ser imposible meterme en tu cabeza, pero mientras lo que hagas responde a mis estándares éticos, morales y creo que genere un progreso o un avance al país, pues oye, me da igual por qué motivo lo hagas, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
¿De qué quieres que hablemos? ¿Hacia dónde quieres que vayamos? ¿Hablamos de Ferrovial? ¿Hablamos de la gran empresa y la pequeña empresa? ¿Hablamos Mira, yo creo, de las diferentes prioridades de nuestras generaciones? Nos pueden quedar muchos temas, lo que no sé es cuánto tiempo, ¿no? Si queremos abrir un poco la palabra a la audiencia. Yo creo que hay un tema que es todo esto de que estamos hablando, en qué terreno está, cómo de tangible es, cómo de medible es, por ejemplo. Este es un tema, ¿no? Otro es lo que dices, gran empresa, pequeña empresa, que en España es especialmente importante, ¿no? ¿Qué más temas has apuntado? Prioridades de tu generación versus las prioridades de la mía, en el trabajo y fuera del trabajo, ¿no? Sí, cambios. Elige tú, dispara tú, elige tú. Pequeña y mediana empresa creo que podemos discrepar más, porque en el otro a lo mejor no discrepamos. Bueno, intentemos discrepar. Vamos, venga. Discrepar, sí. Además yo creo que, ¿no?, los notarios que se dedican tanto a unas como a otras tendrán el corazón repartido. Pero, ¿Qué opino yo de la pequeña? Venga, sí, claro, me hace en siempre, este terreno, ¿no? Sí, me hace siempre dispararte. Pequeña empresa, pequeñas y medianas empresas. Yo siento un agravio comparativo en el caso español espectacular, así se lo expongo respecto a la pequeña y mediana empresa de la gran empresa. Creo que tenemos una patronal que es la COE, que viene de los sindicatos verticales del franquismo y que por tanto veo que alguien se escandaliza. Yo no veo el problema en que venga de ahí, no tengo ningún problema en que venga de ahí. El problema lo tengo en que no hay una patronal de la pequeña y mediana empresa propia. Está la patronal COE, que es la patronal de todas las empresas, y aglutina en parte a la visión de la pequeña empresa. ¿Qué pasa? Que hay un conflicto de intereses. Una única patronal no puede representar los intereses de la pequeña y de la grande. Y ahí es donde veo la anomalía que existe en España. Que si nos vemos otros países de nuestro entorno, desde Estados Unidos hasta Francia, hasta la Unión Europea incluso, hay asociaciones europeas de la gran empresa y de la pequeña y mediana empresa. En España no ocurre, solamente está la COE. ¿Qué ocurre? Que al final los poderes fácticos son los que son, los pesos son los que son, la financiación es la que es, y cuando hay que decidir o decantarse entre cosas que afectan de forma desigual a la pequeña y a la gran empresa, se tiende más a defender los intereses de la gran empresa. ¿Cómo que, por ejemplo? Pues yo, pequeño empresario, encuentro que, por ejemplo, la ley de contratación de la administración pública está pensada con unos criterios de solvencia y unos criterios técnicos y unos criterios financieros pensada para la gran empresa. Está negociada por la gran empresa, por la patronal de la gran empresa, tal. Con lo cual, en España nos quejamos, luego nos sorprendemos, ¿no? Joder, ya nos gustaría tener más Zaras, ya nos gustaría tener más Ferroviales, ya nos gustaría tener más tal, pero es que no estamos ayudando a la pequeña empresa a que sea grande, porque si el principal generador de contratación, la principal empresa del país, que es el Estado, tiende a sobreponderar aquellos contratos que van para las grandes empresas, diseñados por las grandes empresas, pues no estamos ayudando a la pequeña y mediana empresa a que un día se convierta en grande, no la estamos potenciando. Entonces hay un elemento de representación que está mal gestionado, hay un elemento de contratación y hay un elemento de morosidad y de abuso del poder. O sea, cuando la gran empresa te establece a ti, pequeña empresa, mira, yo pago a 3 meses y este es mi contrato y si lo quieres lo coges y si no me voy a otro. En el fondo también, ¿por qué se permite eso en España y no en otras geografías? Pues básicamente porque el poder está en manos de la visión de la gran empresa que se aprovecha tanto en sus relaciones con la administración como en sus relaciones con la pequeña y mediana empresa y nos hace muy difícil realmente prosperar, crecer y avanzar. Y por eso, si miramos la gran mayoría de las empresas españolas, a día de hoy tienen un origen de ser o empresas públicas, ¿no?, monopolios naturales, o haber estado cabalgando a lomos del BOE durante muchos años antes de democracia y en los primeros años de democracia, como quizás sea el caso de Ferrovial. Y yo me siento tremendamente agraviado en este aspecto. Hombre, yo lamento que te sientas agraviado porque siempre es un sentimiento negativo, ¿sabes? Pero lo que describes es una visión parcial de un problema que es todavía mayor, o sea, pero porque has omitido otras características. Ahora, lo cierto es que España es un país de pymes, de empresas muy pequeñas, y esto es un gran problema. Y es un problema identificado desde hace mucho tiempo, y yo creo que a nadie le interesa que eso sea así, pero como sociedad no somos capaces de cambiarlo. El otro día, en una breve conversación telefónica, yo te decía, coño, si es que te pasan cosas, para empezar, el enjuague burocrático es tremendo. Es decir, si pasas de 50 empleados, tienes que tener unos sobrecostes y no sé qué, que es terrible. El pelearte con la burocracia, claro, cuando eres una pequeña empresa, es que estás así. O sea, has apuntado a cosas, lo de los pagos, eso es sangrante. Se intenta poner coto y hay de todo, pero los periodos de pago en España son tremendos. Y hay compañías grandes
y no voy a citar nombres, que tienen en esto un comportamiento indigno. Indigno, porque no es ya que sean 90 días, que es lo que estás diciendo, es que además te hacen un truco, te hacen el truco del almendruco y vuelve a empezar el ciclo cuando no sé qué y tal, ¿no? Deberíamos, o sea, la contratación pública será un aspecto. A mí lo de la patronal y tal, me parece que eso tiene, sinceramente creo que tiene poco impacto, o sea, porque al final creo que tiene poco impacto en la taxonomía de empresas. Tenemos que encontrar la manera. Mira, en el Círculo Empresarios, por ejemplo, hemos viajado a Alemania y nos hemos traído a los alemanes para entender las claves y tal. Vemos qué hacen en otros países, vemos no sé qué y tal. Luego sacamos nuestras recomendaciones, pero da igual, mucho tiene que ver muchísimo con burocracia, con legislación, con fragmentación del mercado nacional, que es un cáncer que tenemos. O sea, ¿qué coño hacemos con 17 ordenanzas por ahí? Bueno, y ustedes sabrán mucho más que yo de esto, ¿no? Es decir, somos nosotros, como país, como sociedad, los que nos ponemos los palos en las ruedas. Y no me es fácil, y yo creo que a nadie le es fácil, apuntar a una sola causa. Y eso es lo que hace que sea muy difícil la resolución. Las consecuencias derivadas de esto son terribles, porque si tú hablas, por ejemplo, de digitalización o de talento, claro, es que compites en inferioridad de condiciones. Ahora, si vamos al sentido, propósito y cosas de estas, las empresas grandes tienen una obligación que es ser tractores de empresas pequeñas, lo cual no es fácil. Es relativamente fácil serlo de empresas medianas, y que entonces si tú te vas a Sudamérica viajen contigo y tal. Las muy pequeñas lo tienen muy complicado, y no puedo estar más de acuerdo contigo, más de acuerdo contigo en el problema, ¿no? Y luego en identificar causas y efectos para solucionar. No es que no esté de acuerdo, es que creo que hay otras muchas y además he visto muchos análisis y no he visto la solución, y no veo la solución, y no veo a nadie interesado en que eso no se solucione, ¿sabes? O sea que es un problema de país que tenemos muy serio. Alrededor de la empresa en España tenemos varios problemas muy serios, y uno de ellos, el otro día también yo te lo decía y tú me decías, no hablemos de ideología y tal. No hablo de ideología, pero que haya una corriente de opinión que ataca a la empresa, que ataca al empresario con nombres propios, que eso venga del propio gobierno, es un desfavor brutal, es un tiro en el pie constante, ¿no? Entonces, que mantengamos ahora nosotros en el Círculo de Empresarios hemos creado ese observatorio ESG y tal, y una de las cosas que atendemos es lo que llamamos el tsunami regulatorio, que es toda la regulación que viene en este ámbito de ESG que las empresas tienen que cumplir y que puede ser abrumador, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones, o sea, hicimos una toma de posición y hablábamos de que lo importante que era esto, que es importante que la regulación la apoye, que cuidado con la sobreregulación, pero nos dirigíamos a las administraciones públicas diciendo hay 2 o 3 cosas que no podemos no hacer. Una de ellas es evitar también aquí fragmentación del mercado. ¿Lo vamos a hacer? ¿Tú crees sinceramente que lo vamos a hacer? ¿O vamos a pegar el peaje de que cada autonomía tenga su propia implementación de las directivas europeas y no sé qué? Eso es de idiotas. Vuelvo a lo de inteligencia, al deber moral de ser inteligentes. No somos inteligentes en esto. Y luego claro, uno puede decir, y se debe a la lucha de no sé qué, porque la COE no representa. Coño, que hay cosas más elementales, más estructurales, que debemos cambiar en el país y no las cambiamos. Y esto, para el entramado empresarial, es muy grave. Alineado en gran parte del planteamiento. No sé si quieres que abramos... Oye, no sé qué tiempo tenemos, no sé cómo lo tenemos que hacer. Yo creo que tú y yo, entre la pelea y no sé qué, estamos aquí enrollados, pero por eso, quiero decir, ¿qué demanda el público, ¿no? ¿Cuántos minutos tenemos? ¿Hacemos preguntas o...? 5 minutos abrimos el... vale, o sea que... que sigamos hablando. Sí, yo creo que sí. Venga. 5 minutos tenéis, venga. ¿Cómo seguimos construyendo esta conversación? Mira, yo te apuntaba a un tema que puede ser aburrido, pero que creo que es muy importante, ¿no? Que está muy bien hablar de propósito, está muy bien hablar de largo plazo, está muy bien hablar de la huella, del impacto social y tal. El problema, o uno de los desafíos que tenemos, es que es difícil tangibilizar estas cosas. La medición. La medición. Y lo que no mides, no lo mejoras, no lo controlas. Pero aquí, de nuevo,
Yo ya te digo, esto es lo de los muchos años. Hablo, tengo casi 70 y parece que tuviera 300, porque hablo así como si tuviera una perspectiva histórica tremenda. Pero hay que comprender también que hace 200 años que se resolvió el tema de contabilidad analítica, ¿no? Que en el siglo XIX el tema de la inversión pues ya empezó a ser medible y medido. Que en los años 20 del siglo XX se acuñó el tema de riesgos. También empezó a aparecer no solo el retorno de la inversión, sino de riesgos, que antes no existía. Pero hoy tú vas a un banco, miden el riesgo, o sea, otra cosa es lo que pase, pero que te miden los riesgos y hay herramientas y tal. Cosa que a los jóvenes tampoco nos viene muy bien, ¿no? Porque como tenemos menos trayectoria que podamos acreditar, nuestro scoring de riesgos tampoco nos ayuda a acceder a la vivienda. Ya. Pero reconocerás que desde el punto de vista económico es importante el poder medir el riesgo. Pero bueno, al punto que voy... Perdonad el chascarrillo que he visto, puede levantar el ánimo, y luego el titular del medio de comunicación de turno era: los jóvenes se resisten a ir de casa de sus padres. Hombre, ¿se resisten? ¿No? ¿Será que no es muy fácil acceder a la vivienda, ¿no? O acceder a un crédito? O sea, que no es un elemento de resistencia de los jóvenes. Bueno, hay un elemento cultural ahí que podríamos también, en el que podríamos horadar bastante, sobre la actitud nuestra, vuestra como jóvenes, pero que nosotros hemos sido jóvenes, como decía el cura párroco aquel, que yo también he sido joven y más que muchos que los que me escuchan, pues eso, ¿sabes? Pero bueno, voy sobre el tema de medición. Voy a lo de la medición. Entonces, sí. Pero hay ahora, quien dice, en los años 20 de este siglo XXI, vamos a saber medir el impacto. Y lo que pasa es que ahora mismo hay muchos intentos de medir el impacto, ¿no? Y, por ejemplo, las cuentas ponderadas, ¿no? Si habláis de George Serafin, que me parece que es del MIT o una cosa de estas, tiene toda una teoría sobre cuentas ponderadas, que es las cuentas financieras ponderadas por el impacto. La trilogía o los tres ejes estos de inversión, riesgo, impacto, cada vez, esto es lo que te cuenta Ronald Cohen, que cada vez está más acendrada. Nosotros cuando montamos SERES, lo primero que hicimos, y en SERES dijimos, a nosotros nos importa el impacto social de las tres dimensiones. ¿Por qué? Porque es la más exigente, es la más demandante, porque tiene, así como las otras se convierten enseguida en un tema de compliance, hay regulación y te dicen lo que tienes que hacer. En la parte de impacto social, en la parte social, hay temas éticos, de personas mucho más complejo, ¿no? Entonces nos centramos en eso. Y empezamos a desarrollar herramientas para medir ese impacto. Y desarrollamos con McKinsey, cuando decía desarrollamos, lo desarrolló McKinsey, pero bueno, para nosotros, ¿no? Una herramienta que llamamos RSC cuadrado, que te pone en términos de BAN y TIR el impacto de proyectos sociales dentro de las empresas. Eso es muy importante porque te lleva al lenguaje de empresa las cosas que si no quedan como buenismo y como buenas intenciones. Y que si es medible importa a alguien, estoy de acuerdo. Para mí aquí el reto es encontrar un estándar, completamente de acuerdo. Un estándar global, incluso internacional, que permita compararnos, ¿no? Que creo que debería capturarse el valor del impacto social, desde luego, ¿no? Porque yo creo que no hay que ser tampoco Winston Churchill, ¿no? Para llegar a la conclusión de que el tema del PIB no acaba de operar muy bien, porque construyes un edificio, genera PIB, derribas el edificio entero y vuelves a generar PIB, y en el fondo ahí no ha quedado nada, ¿no? Entonces, con lo cual, parece ser, ¿no?, que el tema este del PIB pues no debe estar muy bien tirado del todo. El problema es cómo encontramos un estándar internacional que nos permita a todos jugar con esto. Y comentabas lo de McKinsey, quizá nos lleve, ¿no?, a hacer un detour por otro elemento, es las consultoras, ¿no? Matsukato, en su último libro, llegaba a proponer crear McKinseys públicos, ¿no? Porque es verdad que muchas administraciones públicas contratan servicios de consultoría en grandes empresas externas que al final no dejan ese capital o ese conocimiento dentro de la administración, con lo cual la administración se ve constantemente buscando fuera ese conocimiento, ese expertise, pero no queda el pozo intelectual dentro de las administraciones. No sé qué opinas de esto, si tienes algún... A mí me parece que una cosa que no tenemos, una cosa que es fundamental y no tenemos suficientemente bien resuelta es la colaboración público-privada. Y entender cuál es el papel de cada uno. Si somos capaces de mejorar esa colaboración, yo es que creo que es difícil que la Administración pueda hacer ese tipo de desarrollo estratégico e ir acumulando conocimiento y tal, porque se mueve de otra manera. Mira, en general, en lo que es creación de riqueza y tal, casi nada ocurre sin iniciativa privada, casi nada perdura sin la institución.
Y si habéis leído, seguro que habéis leído, ojeado el libro este de por qué fracasan los países y tal, al final la conclusión es el tema de las instituciones y tal, el entramado institucional. Por eso es tan serio cuando en un país empiezas a jugar con los temas institucionales, ¿no? con las instituciones y tal. Entonces, yo creo que hay que quitarse prejuicios, favorecer esa colaboración público-privada y ver como normal. Mira, nosotros le hemos sacado un valor, claro, nosotros estamos en el mundo de la empresa, digo nosotros, perdón, desde Seres, ¿no? Le hemos sacado y le sacamos un valor a las consultoras tremendo. Nos es relativamente fácil. Nos ponemos a trabajar con la administración, es mucho más complicado. Mucho más complicado porque los plazos, las cosas... también hay que entender, la administración, para que perdure, tiene que estar sujeta a una manera de contratar, de vigilar y tal, que lo hace... Claro, Más entonces, difícil. por eso hay que conjugar ambas cosas. A mí me parece muy bien que haya McKinsey de estos y que trabajen con las administraciones y aporten cosas y tal. Y será difícil que la administración genere un McKinsey público. Otra cosa es que pueda ser de capital público, cosa que yo desterraría, vamos. Una crítica y una solución. La crítica sería, me he encontrado a veces con empresas de tu sector en particular. Teleco. Sí, en la que la visión de entender la administración público-privada es optar a contratos de la administración pública, ¿no? Yo creo que es importante resaltar que eso no es colaboración público-privada, eso no es colaboración público-privada. Eso es el negocio público, ¿no? Con eso, ¿qué quiere decir? Hay muchas empresas que entienden que la colaboración público-privada es optar a contratos de la administración pública, y eso no es la colaboración público-privada, desde mi perspectiva. Y apuntaba a una solución. Nosotros, en la pequeña consultora que impulso, hemos hecho muchos estudios y análisis, ¿no?, de analizar a los menores de 40 años en la política, y también hemos analizado ahora recientemente, lo presentamos este miércoles en el Cercle de Economía, tus compañeros de Barcelona, hemos analizado aquellos menores de 40 años en las principales empresas cotizadas, empresa familiar, startups, bla, bla, ¿no? Y sacamos una serie de tendencias. Uno de los elementos que identificamos claramente en ambos estudios es que los jóvenes que se dedican a la política y los jóvenes que se dedican a la empresa con éxito viven en mundos paralelos, están en bloques estancos. No existe un espacio de socialización común entre aquellos que se dedican a la política y aquellos que se dedican a la empresa. Probablemente, ¿no?, el problema de Ferrovial se hubiera resuelto si entre el presidente del gobierno y el presidente de Ferrovial hubieran compartido espacios de socialización. Probablemente hubieran menos discrepancias entre lo privado y lo público y más capacidad de colaborar y de diseñar un país común si traicionarse fuera caro. Lo que pasa es que traicionarse a día de hoy sale muy barato, porque como no hay relación previa, como no hay una relación emocional, como no hay la construcción de un camino conjunto a lo largo de los años, es cero coste traicionar ese tipo de relaciones. Con lo cual yo, como solución, y en esto nos dedicamos nosotros activamente y apostamos por ello también desde una perspectiva filantrópica, a generar espacios donde aquellos líderes políticos y aquellos líderes emergentes empresariales puedan compartir tiempo y espacio, se puedan mirar a la cara, puedan compartir visión de país, puedan construir una filosofía conjunta y sobre todo tomen unas cañas después y hablen de sus familias y de sus ambiciones y se humanicen en definitiva, porque esto es lo que nos puede permitir que en un futuro, ¿no?, la traición se salga más cara y por tanto se piensen mejor tanto las decisiones del tema político como las decisiones del tema empresarial. Todo lo que se haga en ese terreno será poco y todo será bueno. Yo discrepo contigo, dices, eso no es colaboración público-privada. No hay que tener estos esquemas tan rígidos. Vamos a ver, tú como gobierno, por ejemplo, hablo de mi sector, ¿puedes cubrir esa famosa España vacía? ¿Puedes darle cobertura? No puedes. ¿Qué vas a hacer? Concursos para que los operadores privados lo hagan con unas condiciones que haga que esa inversión pueda ser rentable. Eso también es colaboración público-privada. Cuando tú un servicio público se lo encomiendas a una gestión privada, es colaboración público-privada. No quiero decir que esa sea la única colaboración público-privada, pero hay que entender que todo esto, es decir, que el jugar así es muy importante. Pero claro, eso no se da. Mira, hay un axioma, si tú vendes, o sea, si tú eres un comercial, te pasa que a ti no te aceptan ni tus productos, como no te aceptan tus ideas y no te aceptan como persona. Tienes que generar confianza.
Y eso es lo que... Porque tú dices, claro, la traición, yo no sé si es traición o no, pero es en su contrario, la motivación a base de patadas en la boca es bastante cuestionable. Pero porque no pero, perdona. No han construido conjuntamente, ¿no? No, pero ya no es una cuestión de construir. O sea, esto es verdad. O sea, si no construyes conjuntamente, eso no funciona. Pero si además de no construir, destruyes... Es decir, cuando... Yo es que no creo que haya una ambición de destrucción. Yo lo que creo es que Yolanda Díaz, por poner un ejemplo, creo que Yolanda Díaz nunca se ha puesto en los zapatos de un emprendedor como el de Globo, y creo que el de Globo nunca se ha puesto en los... O sea, que creo que no han compartido espacios de asociación, no han intercambiado preocupaciones, no han intercambiado visión de país. O sea, no, son incapaces de generar una empatía el uno con el otro. Y entonces, claro, resulta luego muy difícil que se pongan de acuerdo. Claro, claro, eso es verdad. Pero estás hablando... He ido un ejemplo muy extremo para... Sí, pero yo hablando... No necesito ejemplos extremos. O sea, a mí me parece, déjame decirlo, me parece intolerable, inaceptable que un ministro del Gobierno insulte a uno de los empresarios de más éxito y le ponga de chúpame domina y tal. Porque la construcción de... O sea, está tan lejos de la construcción de confianza. Y ojo, si hablamos de confianza, conocerás el barómetro de Ackermann, y tal, que es, bueno, juzga la confianza de las distintas entidades en todo el mundo y tal, por distintos países y tal. Entonces, si lo divides en dos ejes, pensando en intenciones y logros, de alguna manera te sitúa las ONGs con buenas intenciones, pero pocos logros. Los gobiernos, ni lo uno ni lo otro. Y los únicos que están en positivo en los dos ejes son las empresas, es el entorno empresarial, ¿no? Y tal. Nos tenemos que esforzar en generar confianza. Y desde luego, las patadas en la espinilla, insisto, las patadas en la boca y tal como método de estimulación son tremendamente destructivas. Tú puedes decir, el caso Ferrovial, tú puedes, a mí me inspira simpatía que Rafael del Pino ponga no sé qué y tal, ninguna. Ahora, les conozco bien, o sea, que les conozco y tal, y sé que son criterios empresariales. Pero desde luego, si tú, desde un gobierno, lo que haces es pasar mensajes donde por vía de mínimos creas dudas y por vía de máximos insultas y amenazas, que no te sorprenda que pasen estas cosas. Y tú lo llamas traición. Y yo diría, ¿traición por qué? O sea, puede ser antipático. Te puede ser antipático a ti, me puede ser antipático a mí, pero es legítimo, es legal y tal. Entonces tú lo que tienes que propiciar es lo contrario, coño. Es que esto es tan viejo como el mundo. Tampoco creo que la decisión de Ferrovial sea vinculante al actual gobierno, porque si realmente fuera por un tema de gobernabilidad y estando las encuestas como están y la tendencia es clara, te esperas unos pocos meses, ¿no? Y a lo mejor no tendrías que tomar esa decisión, con lo cual no creo que la variable explicativa del movimiento de Ferrovial sea el actual. No digo que haya una relación causa-efecto, digo que en la construcción del entorno, en la construcción de confianza, eso es destructivo. Y entonces digo, pues no me extraña que, hombre, no. Pero porque probablemente no hayan hablado nunca entre ellos, y eso es lo que yo critico, o sea, que no, disculpa, llevas tiempo. Bueno, yo creo que sí, podemos pasar ya, después de esta conversación, yo creo que amenísima, por lo menos a mí me lo ha parecido, y yo creo que os deberíamos emplazar para continuar ampliando el círculo de preguntas. Pasemos a ver las preguntas que haya por parte de los asistentes. Buenas tardes. Me ha parecido interesante la exposición, aunque no comparto algunos presupuestos, como por ejemplo la no relación entre los políticos y la empresa, que pasa también en el mercado político español. Se dedica a la política alguien que a lo mejor no ha hecho nada, como en el mundo de la vida útil, social, tanto societaria como profesional. Pero en el tema que a mí me preocupa, que es la legislación rampante, excesiva quizá, quería preguntar si consideran que la ley de Crea y Crece y la otra que ha habido de sociedades de beneficio de interés común pueden abrir una pequeña esperanza para las empresas, o creen que es más de lo mismo, es un tema burocrático, un brindis al sol, etcétera. Yo no estoy capacitado para responder esa pregunta. Eso me pasa a mí, o sea, mi respuesta sería frívola por falta de conocimiento. No haríamos justicia al buen diálogo que hemos tenido, Paco. Es la que permite constituir una sociedad con €1, esa es la de Crea y Crece, y luego la sociedad de interés recíproco público o común, pues digamos, está un poco encorsetada con una finalidad
digamos, corporativa. Entonces, no sé si no la conocen, bueno, pues entonces paso. No, a mí, claro, yo conozco, digamos, los enunciados, los titulares, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y entonces, claro, pero digo... No la han estudiado en profundidad, claro, cualquier cosa que ¿no? dijera sería Vale. frívola, porque me parece bien intencionada, sí, pero está el infierno empedrado de buenas intenciones también, ¿no? Porque en estas cosas hay que ver la viabilidad y la practicidad de las cosas. Yo no soy capaz. Probablemente haya que esperar un tiempo, sí. Yo lo siento, no soy capaz. Vayamos así, acabamos rápido, Paco. Sí, ahora ven que somos unos inútiles. Sí. Tú conmigo, yo contigo, bien. Bueno, pues por alusiones yo le puedo contestar respecto a eso de crear una sociedad por €1. Creé una sociedad hace no menos de un año y me encontré con que eso no funcionaba. Al final tuve que crear la sociedad de la manera tradicional, con los 3.000 euros mínimos y tal. Y el gran problema, ya había creado antes otra, sigue siendo, coincido con él respecto a las pymes, la gran dificultad que tenemos, la diarrea legislativa, la incapacidad de poder seguir el BOE. Luego, me ha parecido que habéis tenido un diálogo muy inteligente. Quizá, mira, yo os voy a reprochar una cosa, el edadismo quizá vuestro, de los dos respecto a las empresas del pasado. Provengo también de un mundo industrial de la zona norte de España. Y las empresas del pasado también tuvieron su fase de responsabilidad social corporativa, fruto de la época, a principios de siglo, y recordar las casas que se construían para los trabajadores, los economatos que se hacían, no para tenerlos retenidos, sino porque realmente si no, no se podían alimentar, o los pueblos que se edificaban alrededor de las centrales hidroeléctricas, ¿no? Quiero decir que cada época tiene su fase de responsabilidad y cada empresa, en el fondo, da y recibe de esa sociedad a la que sirve. Y luego, por último, me ha parecido muy interesante, creo que una conclusión es que hay una dicotomía y una pugna entre las sociedades creativas de creación de riqueza y de creación realmente de aventurarse en mundos nuevos frente a determinadas sociedades extractivas, que esto es fruto también del exceso de legislación por parte de las 17 comunidades autónomas, por parte de todo este tipo de situaciones políticas en las que lo único que te hacen es exigir pagos, nada más. Y por último, una pequeña reflexión. Cuando hablamos de pymes, ¿no? Pues Suiza es una sociedad hecha de pymes. Lo que pasa es que en esa sociedad lo que hacen es aquello poco que hacen, cada uno de ellos lo hace muy bien y consiguen el éxito por especializarse en lo suyo. Aquí el problema es que no podemos especializarnos porque ni tenemos un diálogo con la administración o con esas instituciones que nos podrían dar esa herencia, ni tenemos con las empresas, con lo cual vamos todos a, ya sabéis, a prueba y error, que imagino que será tu caso también en el arranque de tu empresa, que tiene un título bastante interesante, por cierto. Gracias. Esa era la única reflexión que os quería decir y daros la enhorabuena porque realmente me ha parecido que habéis tenido un diálogo muy inteligente, de verdad. Muchas gracias y reflexión compartida también, totalmente. Una última pregunta. Una pregunta-reflexión. A mí siempre me ha llamado la atención el concepto de IBEX que hay en la sociedad española. Que yo creo que en ningún otro país, ni en Francia, ni en Alemania, por supuesto, ni en Estados Unidos existe el IBEX como un lobby. Para mucha gente el IBEX es un lobby que hace influencia sobre el gobierno de la nación, sea el que sea. Hubo un tiempo en la época de la crisis, se llama Consejo de Competitividad, que es una cosa verdaderamente insólita en un país democrático. Es decir, donde hay un grupo de señores que se reúnen, y además señores, no eran señoras, señores que se reúnen para influir sobre el gobierno de la nación. ¿No habría que repensar un poco el concepto de IBEX? Que eso de alguna manera hace que muchos estudiantes, muchos jóvenes, muchos posibles empresarios se alejen de ese poder tan endogámico como es el IBEX. Hombre, vamos a ver, yo creo que hay una realidad que es compañías que cotizan en bolsa. Pero el concepto IBEX trasciende esas 35 no, efectivamente. Y, sí. Entonces, hasta ahí todo es razonable y que haya un índice y tal. Entonces, tú dices, hay un concepto que trasciende, que es lo que subyace en la pregunta. Yo es que estoy de acuerdo, o sea, no tiene sentido. A mí me pareció una aberración aquello de la competitividad, ¿no? Y que dirigía mi buen amigo César Alierta y esto, que es muy difícil que no te suene a intereses de parte, a defensa acérrima de intereses y tal. Entonces, por reacción, el IBEX se caricaturiza y tal.
se abusa también en la caricatura y ese es un pecado que todos tenemos. Deberíamos normalizar esto. Es lógico que haya compañías que coticen en bolsa, es lógico que las grandes estén agrupadas en esto, en un índice, todo eso es lógico y es bueno, está en la esencia del sistema. Lo que no podemos es identificar la palabra IBEX con, yo qué sé, por un lado, tildarlos de sátrapas y por el otro, decir, lo utilizamos para defender nuestros intereses y que encima pueda parecer como algo descarado, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. Ahora, no estoy de acuerdo en que eso no exista en otros países, claro que existe. No lo sé, habría que vivir allí para ver cuán impregnado está el tejido social de determinados clichés, ¿no? No sé. Cruzamos la frontera y si aquí hablamos de pensiones a lo mejor nos acaloramos, pero miremos a los vecinos, Le Voisin, caramba, ¿no? Yo comparto, creo que de los tres, una preocupación y es la película ganadora de estos últimos Goyas, no la anterior, era El buen patrón, ¿no? Una película en la que proyectaba un tipo de empresario horroroso, ¿no? Y desde luego... Era genial, Javier Bardem está Claro, genial. él como Sí, actor y como película muy bien, desde luego lo que proyecta y lo que queda en la gente pues es que el empresario es malo, ¿no? En definitiva. Y esto sí es un elemento que a mí generacionalmente me preocupa mucho. Me preocupa, ¿no?, que a mi hijo, si es que los tengo, algún día pues le quiten el bocadillo en el colegio porque su padre es empresario, ¿no? Y creo que sí que hay que hacer un ejercicio de poner en valor pues las buenas prácticas empresariales, los buenos empresarios, y conectándolo con la reflexión que se había hecho previa, yo por eso también veo valor en que haya una representación de la pequeña y mediana empresa diferente de la de la gran empresa, que está vinculado con el IBEX, porque probablemente la forma de gestionar una pequeña y mediana empresa donde tu empleado es tu compañero y donde hay una relación mucho más familiar que la de la gestión de empresas de miles de personas, ¿no? Comprendéis que es realmente diferente la forma en la que se gestiona. Muchos de vosotros tenéis pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que son, pues, no es un empleado, no es un recurso, no es un número más, ¿no? Es María Jiménez y lo que siga, y su familia y su situación personal, ¿no? Y yo creo que proyectar una visión del pequeño y mediano empresario puede incluso ayudar a mejorar la percepción del gran empresario. Por un elemento de cercanía evidente y directo. Pero en fin. Hay una cosa en lo que dices, que es que necesitamos, como el maná en España, estamos muy lejos de ello, que es nobilizar y reivindicar la figura del empresario, como tal. No ya para que no le quiten el bocadillo a tu hijo en el colegio, es para que la gente quiera ser empresaria, ¿sabes? Para que esté asociado. Además, hemos generado un lenguaje absurdo. Uno dice yo soy emprendedor y hombre, emprendedor. Dice soy empresario. ¿Y qué es un emprendedor si no un aspirante a empresario? Totalmente de acuerdo. Pues si dices yo soy empresario, esto bien no suena. Es un eufemismo que nos hemos tenido que inventar para segmentarnos, ¿no?, para diferenciarnos. Sí, pero no tiene ningún sentido. Tenemos que ser capaces de comprender y comprender generosamente lo que es la creación de riqueza, lo que es la aportación de las empresas, lo que es ese entramado, lo que es la colaboración público-privada. 100%, ¿no? Y Rafael del Pino no nos ha ayudado mucho para eso. Bueno, por mucho que sea legítimo y justo y honesto, pero espera, desde luego espera. no nos ha contribuido a este tema. Sí, no, pero como me toca la parte, yo vengo con corbata y tú no, la verdad es que vengo con corbata por otras cosas que tenía hoy, ¿no? Porque, yo también vengo así por otras cosas que tenía antes. Sí, Oye, a mí los ilustres notarios me imponen mucho respeto también, o sea, que me pongo la corbata. Pero tú dices, no nos ha ayudado. No es lo más grave que está ocurriendo en España ahora mismo en este sentido. Es mucho más grave, insisto, que los mensajes desde el gobierno. Es que es desde el gobierno. Es que esto es muy serio. Es que estamos hablando de los ministros. Estamos hablando del propio presidente de gobierno, que te puede caer bien o mal, que puedes juzgar sus aciertos y sus errores. Pero es una barbaridad que diga algo así, literalmente. Dice, si Botín y Galán están enfadados, vamos bien. Vamos bien. Eso es una barbaridad. Y si tenéis alguna relación con inversores extranjeros, pues veréis el efecto de la barbaridad. Y la inseguridad que eso crea es desproporcionada. Fíjate, es mucho mayor que lo que realmente uno como tú o como yo podamos pensar que va a pasar. Jurídicamente, etcétera y tal, que van a subir los impuestos otra vez, que no sé qué, que no sé cuántos, pero el miedo es mucho mayor. Es todo es un debate entonces, que... Coño,
que es que hay que abogar por la creación de confianza. Pero claro, este es un país, el mundo está muy polarizado, pero este país está extraordinariamente polarizado. Y a nosotros, esto que nos encanta, mira que en nuestra historia, que nosotros vivíamos al margen del mundo, ya lo habíamos corregido eso. Habíamos entrado en todos los clubes donde no estábamos desde la OTAN, de entrada no, desde la OTAN al mercado común, cumpliendo los criterios de Maastricht, todo, absolutamente todo, y parecía que ya estábamos enganchados a la historia del mundo y hemos vuelto a lo de siempre. ¿Quién gobierna en mi comarca? Como si fuéramos los hobbits, ¿eh? O sea, en mi comarca mando yo, aquí se habla el no sé qué, el peregrinés de no sé cuánto y tal, y, eso, y una polarización creciente. Los míos y los tuyos y los míos. La próxima podemos venir a hablar de polarización. Sí, yo creo que sí. Bueno. Bueno, a vosotros, joder. Bueno, pues damos por cerrada esta charla amenísima y eso esperamos para el próximo lunes redes, los próximos temas que van a ser también, espero igual de interesantes que hoy. Muchas gracias.